funcionales de esta enfermedad. La epidermólisis bullosa se considera un grupo de enfermedades genéticas de la piel caracterizada por la fragilidad de la misma y el aparecimiento de ampollas. Estas ampollas pueden surgir espontáneamente o bien por traumatismos leves o por fricción. Esta enfermedad se le puede llamar también piel de mariposa, ya que se realiza una similitud entre la fragilidad de las alas de la mariposa con la de la piel de los que la padecen la enfermedad. Es una enfermedad que puede ser adquirida o heredada, y si es heredada, puede ser autosómica, dominante o recesiva según el tipo, y a su vez es causada por mutaciones en 18 genes diferentes que son importantes para la integridad de la piel y su renovación. En concreto, porque se producen alteraciones en los queratinocitos. Y una vez que sabemos esto, hay que saber también que tenemos que tener cuidado, ya que el tener antecedentes familiares de esta enfermedad es el principal factor de riesgo. A su vez, se encuentran distintos tipos de la enfermedad que se definen en función de la capa de la piel en la que aparezca. La primera y la más numerosa es la epidermólisis simple, en la que la deformidad se produce en la epidermis, que es la capa superficial de la piel, apareciendo unas ampollas de este tipo que en la mayor parte de las ocasiones se pueden curar sin importancia. A continuación encontramos la juntural, en la que se produce la alteración en la capa que hay entre la epidermis y la dermis, apareciendo ampollas de este tipo. Y finalmente la distrófica, en la que encontramos las alteraciones en la dermis, que es la capa interna de la piel, apareciendo, como se puede ver en esta imagen, alteraciones mucho más funcionales, es decir, que afectan mucho más a la capacidad que tienen los pacientes de llevar una vida normal. Y para mostrar esto encontramos este estudio en el que se registraron 69 pacientes en el 2014. En este se puede observar cómo, a pesar de decir que la epidermólisis simple es la más común, se registraron mayormente, es decir, en un 70% de la subvariedad de la distrófica. ¿Y por qué puede ser? Creemos que se puede deber a que la distrófica, como hemos visto anteriormente, es la que produce mayor daño y por tanto la que mayor importancia se da a la hora de tratar. A continuación vamos a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad. Es importante recalcar que hoy en día no existe un tratamiento que cure completamente la enfermedad o que elimine estas ampollas. Sin embargo, en todos los tipos de esta enfermedad están dirigidos a proteger la piel contra traumatismos. Los médicos aconsejan utilizar almohadillas en las zonas de mayor riesgo, como pueden ser las rodillas o los codos, y en los niños se evita practicar deportes de contacto. Prevenir la infección, sobre todo en las zonas que están en carne viva y las que aparecen costras, hay que limpiar la piel adecuadamente. Cuando aparecen las ampollas se recomienda explotarlas para bajar la inflamación y para que el paciente no sufra. Se utilizan cremas que poseen antibióticos en las zonas de dolor y vendas que ocluyen estas partes. Las curas se realizan de forma diaria o en días alternativos entre cada 1 o 4 horas. También se procura mejorar las deficiencias nutricionales en estos pacientes. Terapia física con un especialista como es un fisioterapeuta que nos promueve el movimiento de las articulaciones y evita que aparezcan contracturas que suelen aparecer en estos pacientes. Y en los últimos años se están realizando terapias como la terapia celular, la ingeniería tisular y la terapia génica in vivo. En los pacientes que la enfermedad presenta mayores deformidades, se están realizando procedimientos quirúrgicos. Para manejar a estos pacientes es importante contar con la ayuda de muchos especialistas, como los dentistas, los nutricionistas, los dermatólogos, los pediatras en el caso de los niños. Y ahora voy a hablar sobre el diagnóstico. Para diagnosticar esta enfermedad, lo primero que hay que llevar a cabo es la observación de los síntomas físicos. Una vez que se ha realizado, se examina a microscopía una muestra de la piel del paciente y posteriormente se llevan a cabo pruebas genéticas mediante una muestra de sangre. En los casos en los que la enfermedad exista, en los que la familia se dé esta enfermedad, se puede llevar a cabo un análisis prenatal en el bebé. Y según el CIE-10,
Esta enfermedad se puede clasificar según los diferentes códigos: Q81.0, Q81.1, Q81.2, Q81.8 y Q81.9. Bueno, pues nuestro objetivo para este trabajo es describir y analizar la epidemiología y la evolución de la epidermólisis bullosa en España. Para esto hemos consultado una serie de páginas, ya que debíamos informarnos sobre esta enfermedad, ya que es rara. Y bueno, hemos empezado con Medline Plus, que nos ha redirigido a otras páginas como pueden ser GAR, que trata sobre enfermedades raras. Y a partir de aquí pues seguimos buscando con otras páginas para informarnos sobre como Debra, Orphanet, FEDER o Science Direct. También nos hacía falta obtener datos epidemiológicos. Para esto hemos ido al Instituto de Salud Carlos III buscando el número de pacientes de esta enfermedad en España, otra vez en Science Direct para ver la prevalencia, y otras como son Dianet o Spine RDR. Y bueno, ya para completar nuestros datos hemos contrastado nuestra información con otros hospitales como puede ser el de Perú, como ya veremos más adelante, y en otras páginas como Genetics Home Reference. Ahora pasamos a los resultados. Se trata de una enfermedad rara, ya que hemos encontrado que tiene una prevalencia de 1 a 9 casos por cada millón de personas y con una incidencia inferior a 5 casos por 10.000 habitantes. Por otro lado, también sabemos que afecta a individuos de todos los orígenes y que no existe ninguna predilección de género para padecer la enfermedad. En cuanto a España, hemos encontrado resultados como que nacen 10 nuevos niños al año con una prevalencia de 2 casos por cada 100.000 y que también podrían encontrarse en torno a 1.000 casos de la enfermedad. Sabemos también que la enfermedad se empieza a padecer o justo en el nacimiento o durante la lactancia. Aquí podemos comprobar que vemos una tabla realizada en un estudio en el Instituto de Salud Carlos III en el que vemos el número de pacientes en los distintos tipos de epidermólisis. Por otro lado, aquí tenemos un gráfico en el que vemos la distribución de la edad de los pacientes en nuestro estudio en amarillo y de la población en España, por lo que podemos llegar a la conclusión de que la mayor parte de los enfermos eran niños. Si hacemos caso a la Asociación de Piel de Mariposa en España, podemos obtener los siguientes datos. Hemos llegado a la conclusión de que 1 de cada 227 personas somos portadoras de alguna de las mutaciones de esta enfermedad. También que la incidencia de la enfermedad está entre 15 y 19 nacidos afectados por cada millón de nacimientos, con una prevalencia estimada de 10 personas afectadas por cada millón de habitantes. Con lo que se llega a la conclusión de que aproximadamente en España hay unas 500 personas que padecen esta enfermedad. Si comparamos nuestros resultados con los de Estados Unidos, vemos que en Estados Unidos existe una prevalencia de 1 por cada 125.000 habitantes, con una incidencia de 1 por cada 53.000 de los nacidos vivos. Y si nos fijamos en esta tabla, también nos lo relaciona con otros países como son Japón, el norte de Irlanda, Australia, etc. Y por último, hoy encontramos un estudio realizado en Perú con un total de 93 pacientes en el que podemos comparar pues, los diferentes subtipos de epidermólisis y los porcentajes, siendo de las dos primeras de entre un 40 a un 44%, esta de un 8,6% y la de síndrome de Kistler de un 4,3%, llegando a la conclusión de que la edad promedio en el estudio realizado en Perú es de 8 años con una diferencia mayor o menor de 5,6 años y con una mortalidad en el estudio de 6 casos. Ahora vamos a tratar acerca de la discusión. Primero empezaremos diciendo que esta enfermedad es una enfermedad rara en la que se encuentra en 1 de cada 2.000 personas. Es una patología que a día de hoy no tiene cura y que su tratamiento podemos decir que son métodos paliativos, aunque encontramos un problema a estos métodos paliativos y es su alto coste, por lo tanto inaccesible para un porcentaje de la población. Nuestra propuesta sería subvenciones o ayudas para abrir centros que sí que tengan estos recursos que la gente no puede permitirse. Con el tiempo hay una mejoría en la calidad del diagnóstico, ¿mediante qué? Mediante el uso de mapas antigénicos mediante inmunofluorescencia, técnicas de investigación del DNA
y en el caso de que familiares presenten esta enfermedad, diagnóstico molecular. Ahora voy a hablaros de las conclusiones que hemos sacado después de realizar este trabajo. Primero tenemos que saber que epidermólisis bullosa, sabemos que epidermo significa capa externa de la piel, lisis, ruptura, y bullosa, ampollas. Entonces podríamos decir que según el significado de esta palabra es una ruptura de la capa externa de la piel y por lo que surgen ampollas. Como vemos, esta es una enfermedad rara, que ya lo hemos dicho anteriormente porque es rara, que podría afectar a cualquier persona sin distinción de sexo o raza, es decir, tanto a mujeres como a hombres, y a cualquier raza. Genética, puesto que la mayoría de los casos son adquiridos genéticamente, aunque otros puede que no es contagiosa, ya que al ser genética no existe el riesgo de ser transmitida y que no tiene cura, por lo que ya hemos hablado anteriormente. La prevalencia en España es entre 6 a 10 por millón de habitantes y que esta prevalencia varía según la situación geográfica en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque hay una auténtica variación geográfica. La mayoría de los pacientes no son seguidos, no tienen diagnóstico genético y no son miembros de la asociación de pacientes. Por lo que podremos decir de que esta situación sociosanitaria es muy mejorable y deben aumentar y progresar las investigaciones o proyectos de investigación. Muchas gracias.